mío, ¿eh? Así sí puedo creer en un martes, bailando hasta el amanecer. Martes con vuelta y media. En este martes con vuelta y media, me olvido de qué día es. Y es martes. Señoras y señores, bienvenidos a Aerolíneas Musladini. Es un honor tenerlos arriba de nuestro avión. La temperatura de 22 grados. En 5 minutos vamos a estar despegando. Por lo que puedo ver acá en mi compu, va a ser un viaje y un vuelo totalmente tranquilo, normal. 11 horas hasta la Ciudad de México. Gracias. Mirá, 11 horas, no sabía que... Pero bien, ¿eh? Señoras y señores, bienvenidos a Aerolíneas Musladini. Gracias por habernos elegidos. Vamos a tener un viaje agradable según lo que puedo ver en la computadora. Me encanta cuando dice eso. En 11 horas y media vamos a estar llegando a la Ciudad de México. Se está mañana. El vuelo no presentará complicaciones por lo que puedo ver acá en la computadora. Les pedimos por favor que abrochen Va Miami sus primero y cinturones va. de seguridad. Apaguen los celulares, el modo avión, las tabletas, computadoras, Walkman, Discman, Blu-ray, Urbana Play y todo lo que tengan. No entendí. Vamos a estar llegando a México en 12 horas aproximadamente, Pero por lo que puedo ver. Cada vez más tiempo. El vuelo va a ser Pero tranquilo y normal. O estará escatimando el combustible. En media hora vamos a pues. estar sirviendo el morfi. Se viene el morfi. Todos a la mesa. Qué canchero. Che, no entiendo, ¿por qué son 12 horas? No hasta sé, México? arrancó ¿Alguien diciendo sabe por qué 11. son 12 horas a México? No, ni idea. Está dando Me vueltas. escuchó 9 a mí, no sé qué pasó. Ah, a ver ahí. Señoras y señores, damas y caballeros, también a gente no binaria, gracias por haber elegido Aerolíneas Musladini. Vamos a estar volando a México. Por lo que puedo ver acá en la compu, va a ser un vuelo repitiéndolo? normal, tranquilo, ¿Qué compu? de 14 horas y media. 14 La verdad, 14. un viaje No, sin pará. turbulencias. Llamala a Les pedimos Zapata. por favor que se abrochen los cinturones de seguridad. Yo sé lo que les digo. Uy, no me gustó eso. Señorita, no me da No bola. me Una gustó amenaza, lo que señorita. les digo. Señorita, no me da pelota de zafada. Señoras y señores, estamos por despegar ya. Van a contar hasta 10 y vamos a despegar. Hay que contar en voz Depende. alta. Y en 3 horas vamos a estar Contemos. aterrizando en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo no? No, ¿Qué? Si vamos a México. Vamos a Vamos a México. El vuelo Llamala es a un vuelo Zafata. normal, tranquilo, sin Llamala a complicaciones. Señorita, Les No, me pedimos chupa por huevo eso. favor Claro. señorita. que se desabrochen los cinturones de seguridad. Dice que nos desabrochemos. Desabrochen Yo los no puedo entrar. Le va a cinturones despegar y de vamos a seguridad. comisario a bordo. Desabrochen. Señorita. O le está pasando algo, se está teniendo un ataque. vamos a el Pero piloto. Che, yo entro a México. Uruguay y cago ¿Alguien preso. va a Uruguay acá? ¿Puedo ir a Uruguay? No, yo no. no bajo Señoras Uruguay. y señores, gracias por haber elegido Aerolíneas Ahora Musladini. corrige. Queremos avisar que no tenemos acheto para todos los que consuman la ensalada. Es boludo, Ay, son pelotudos. Son pelotudos. Hay vinagre. Para mí es lo mismo. Hace unos años nadie sabía lo que era el acheto. ¿Vinagre de manzana? ¿Qué le dicen No, a ¿qué te Cheite? importa? No importa, queremos ir a- Hay- Vas a caer preso, ¿quién- voy a ir a Uruguay, ¿Quién Gil. preguntó vinagre de manzana? Yo. Vaya. Voy a averiguar. No, no, que maneje. No, pero Señorita, que tengo una que me reserva. fuera No, perdón. despegue, no queríamos saber. Señor. Espera. Señoras y señores, no hay vinagre de manzana. Oh, Me chupa un huevo. No, no me Fue- interesa. Que lo parió. ¿Qué es lo que Una pasa? ¡Flaco! Una Llamá a la azafata. Una No, no. azafata fue- Golpeale la puerta de la una cabina, azafa- si está el una pedo azafata igualmente. fue al supermercado Día a No, ¿cómo comprar que salió del vinagre avión? de Es manzana una para el marca eso. pasajero. Vamos a estar despegando, por lo que me indican acá, cuando llegue la azafata. Fue al No, supermercado. pero ¿dónde está Dale, el todo por al un vinagre? supermercado fue. ¿Fue a la Al- caja al día. rápida? Si alguien quiere Oh. algo más, lo puedo escribir por Garrapiñada. WhatsApp. Un alfajor pero blanco, pero Alfajor glaseado. blanco, Espagueti. Garrapiñada. espagueti no, gordo no hay. No me digas gordo. Garrapiñada. Garrapiñada. Muy bien, el vuelo va a ser Garrapiñada tranquilo. en Y bueno, pero si ya está ahí, En la marca de ellos. 16 horas vamos a estar llegando a Sydney, Australia. No, Es un país hermoso, la verdad. no me puedo contaron. No es un país, es una Es mi ciudad. primera vez a Australia. No, no. Acá estoy viendo el GPS porque no sé bien cómo llegar. Yo tengo unas ganas de tomar el avión. No, no. ¿Hacemos?
¿Tomamos el avión? No. Hagámoslo bien. En los 80 estaba de moda. No, Señoras y señores, Dale mucho acaba de nervio. volver la azafata. Hay vinagre de manzana. ¡Vamos, carajo! ¿Cuánto pagó? Hay vinagre de manzana, no hablamos de plata, queremos decir. ¿Los alfajores los trajo? Alfajores blanco trajo. En media hora vamos a estar despegando. Llamala a la azafata, Tengo por un favor. tema. No me tenés que ¿Uno ir. solo? Sí. Me está faltando el aire. Yo no puedo ir finalmente. Me olvidé que tenía un bat mitzvah. ¿Cómo? ¿Y Así quién, que- más? ¿Quién pilotea? Entonces el piloto suplente dice, yo soy suplente, yo no quiero manejar de entrada. ¿Hay algún piloto o pilote en el avión? Yo no sé, pero No con tal sé. de salir de acá, ¿quieren que le dé máquina? Pero no, si nunca piloteaste, no. Manejé camioneta, soy fletero. Bueno, ¿11, 14? 11, 14. Bien. Levanta la mano. Bueno. Levanta la mano. Ah, ¿tu nombre? ¡Ec! Ek, venite para la cabina. Señoras y señores, gracias por haber elegido a Aerolíneas Muladini. Ay, tengo mucho Ek nervio. va a pilotear el avión. Suerte, Pero vamos a México, ¿no? A México, Ek. A México y Colombia, vamos. Sí. No, vamos a estar despegando de un momento Poné a otro. música, Ek. En 9 horas vamos a estar descendiendo en Brasilia, Brasil. Pero no entiendo. Bien, Ek, todo tuyo. Necesito ir a México. Hola señoras y señores, acá les habla su piloto Ek. Pero fletero, que es un piloto. Vamos a hacer un itinerario zigzagueante, ¿les parece? ¿Cómo Arrancamos zigzag? de un No, momento. pero ¿cómo? ACDC abre el vuelta y media del día de hoy, 15 de noviembre, señoras y señores del 2022. Y de repente, en una fecha clave, está unido hoy, familia completa de vuelta y media. Guido Coralo, Nacho Sosa, Agustina Neyen Ratti, Tatiana Gisela Rose y nosotros tres aquí sentados a la mesa. Se dice el día que estamos. El día que estamos los 8, antes de partir, mañana 3 integrantes de este equipo, Guido Coralo, Pablo, Daniel Fábregas y quien les habla. Vamos a estar, somos 7, ¿por qué digo 8? dijiste? Porque éramos 8 en, Y bueno, pero en puede metro haber y medio. un personaje invisible. También, puede ser. Bueno, somos muy creyentes acá, ¿no? Sí. es eso. Está. Bien. y Cuando nos mañana subimos a un avión somos todos muy somos todos Olvídate. creyentes. Mañana vamos a estar volando, Sí. si Dios quiere. Si Dios Y quiere, el piloto, obvio. ¿no?
muy tempranito, vamos a ir a la mañana Sí. al aeropuerto. Jaya es lo Sí. que hay que tener para ir. Acordate, Lleva cuando hay aplicación. turbulencia, digan pajarito de acero, tranquilo, yo no te hice nada, seamos A mí me amigos. dijeron que refunciona eso. Bueno, por eso, Refunciona, pajarito de refunciona. acero tenés que decir. Bien, bueno, estamos con todo para Y mañana. sí, Con Llevamos todo. los juegos de cartas que nos trajo, que nos regaló tan Caro Dweck. gentilmente Caro Caro Dweck. Dweck. Caro me dejó un libro hoy también, así Bien. que es espectacular, estamos muy contentos. Es un sueño poder ir al Mundial a disfrutarlo, a vivirlo y a trabajar también. Claro. Vamos a hacer el programa todas las noches desde allá y el sketch Fútbol o Muerte que, bueno, empezó a recorrer un camino único y ahora nos lleva hasta Qatar, lo que vivimos ayer. Contame ayer. Con todo el público que vino. Estaban Héctor, el Tano y el Feo, estaban descontroladísimos. Ayer Excitados. más misóginos que nunca. Sí. Se frotaron entre ellos, se pegaron, Claro. todo. Y un público que los sigue. Muchos hinchas. Ayer muchos regalos, ganaban siempre las mujeres. Claro. Y esto a ellos les cayó muy mal. Los mató, Sí. los mató. Los mató, los Claro, mató. esperaban otra cosa. Sí, y Alguno bueno, terminó con la voz rota, aparentemente. Oh, muy agradecidos con la radio Claro. y con McDonald's, que apoya a Fútbol o Muerte en esta locura. Así que muchas gracias también. Y mañana vamos. Y el martes que viene, a esta hora, ya habrá debutado la selección argentina Wow. frente a Arabia Saudita. Mucha expectativa por eso también, mucha Sí, expectativa. sí, sí. Eh, ¿Falta el amistoso mañana? ¿Digo mi sueño que tuve ayer o no? ¿Sí? ¿Por qué no? No lo fue, contaste. fue un buen sueño. Ah. Decilo. Ay, no, me da miedo decirlo. Porque, viste, cuando te acordás después, me acordé ahora lo que soñé. Y bueno, decilo. Dale, decir, si te acordaste es por algo. Toca madera, Necesitas toca decirlo. mesa de mármol. ¿Es legal? Anula Es legal, mufa. es legal. Ah, igual es un sueño. Soñé que perdíamos con Arabia 1-0 Sí. y yo estaba tirado en un pasto verde Es el antimufa, está perfecto. Sí. y aparecían Raúl y Lucas Weinreich, Sí. hermano y sobrino, que me decían, yo decía, mirá cómo quedamos eliminados. Me decían, no, es el primer partido recién. Ah, Ay, le decía yo, no está bueno arrancar perdiendo, pero por lo menos no estamos la ansiedad, eliminados. le La dije. ansiedad está haciendo estragos. Sí. ¿Están no. durmiendo bien estas noches últimas? No, nunca se duerme bien. No, Nunca claro, se duerme porque bien. ahora. Bien, anoche tuve una noche de derrota también. Sí. Iba a postear algo muy malvado, pero Lo no. hubieras puesto, Dale, Ola. dale. No, porque iba a involucrar a gente que no sabía si se ocupaba con el chiste, porque estaba. A mí, Instagram a mí Sí. me ofrece la derrota Ajá, de Casi de Feliz. Casi Feliz, Sí. esa foto de todos derrotados, e Pegada. inmediatamente después, la alegría de porno y helado. Igual, Eso es la vida. Es así la vida. Iba a postear dos, pero dije, yo no juego ninguno. Che, mirá qué lindo el logo. Es así la ¿Sabía vida. el logo de Urbano Argentino. Muy bien, Nacho Nacho Sosa. Sosa. genio. Nacho. Enfoque. Ahora van a ponchar, van a Mirá, ponchar. y ahí queda. Muy ¿viste bien. cuando haces un chiste y para decir, vos, Gil, que te metés? Pero entonces hubieras no me hecho, metí. Ola, lo hubieras Pero Era para hacerlo ahora, ¿ves? Está bien. Bueno, era metro y medio, aunque no era metro y medio, ¿se Sí. entiende? ¿No? Pero Ajá. era metro y medio la derrota. claro. Bueno, así es en los deportes, que ves el equipo como festeja y el otro se va Claro. en el mismo campo, ves a uno disfrutar y al otro sufrir. Sí. Ayer nos tocó perder, Ha sido un año para vuelta y media tremendo, Sí, sí, sí. muy nominado y muy derrotado. Claro. Perdimos mejor actor, quien les habla, mejor actriz Natalie Pérez y mejor comedia. En mejor comedia ya veíamos que era muy Dos difícil genios, ganar. sí. Si habíamos perdido las dos anteriores, ¿por qué iba a ganar mejor comedia? Bueno, Pero hemos pasado una linda noche, nos encantó estar ahí nominados y me encantó toda la repercusión cuando vos subís la foto de la derrota, Sí, todas las cosas todo que el dice la cariño. gente de la serie y todo eso. Y la verdad que nos divertimos, la pasamos re bien. Bien. La pasamos re bien. Vamos, Son un vamos. montón, Bueno. la verdad que más allá de que Sí. todos queremos ganar, la nominación también es mucho. Sí, Realmente. es un montón. Es verdad. Es un montón. Y Algunos- ya perder todo también es tocar, ¿no? El piso y ahora es todo para arriba. Es todo para arriba. El año que viene es todo para arriba. Si volvemos a perder es lo mismo. No pasa y si nada. ganamos uno, yo, Es un montón. No También. olvidemos que podemos tener un año sin nominaciones. Hay un escalón Eso más duro. abajo. No nomina, ¿se acuerdan? No nomina No nomina nada. Bueno, condujo la maestra Gabriela Radiche. Bien. Genia total. Y pasamos una gran noche. Soy muy puntual. Claro, viste que el A mundo mí me no. dijeron que a las 8 empezaba. Me fui antes de acá, llegué a las 8. Claro. A mí empezó 9:30. Oh, Pero yo Pero para yo lo qué me sabía. decís a las 8. ¿para qué? Es más, iba a empezar a las 10. En la semana me dicen no a las 8. Yo lo tomo en serio. Te hago Claro. una pregunta. Sí. Te la hago a ambos. Sí. Ajá. Imaginemos en un futuro distópico. Como no sé dice por qué el estoy Chacal. diciendo esto. Sí. Avenida Córdoba tiene las flechas que van desde el Bajo hacia Chacarita. ¿Ok? Muy bien, Villa Crespo. Se Pero va. todos los autos, los últimos 20 años, van al revés. ¿Cuál es la mano? ¿Se entiende? No. Las flechas de Córdoba están como hasta ahora. Sí. Vos ves los Sí. carteles y dice Córdoba va del Entiendo lo Bajo que decís. hacia Chacarita. Pero hace 20 años que todos los autos van en el sentido contrario de Córdoba. Entonces voy con el sentido contrario. ¿Cuál es el sentido Es lo de que te digo. Córdoba? Si hoy
un billete de 1.000 pesos falso empieza a circular, otro empieza a circular. Sí. Entonces, bueno, ¿Cuánto deja vale de ese ser billete? falso. Claro. 1.000 pesos. ¿Qué Deja de- compras por eso? ¿Lo mismo que el otro? Lo mismo, sí. Bueno, esto es lo mismo. Yo, cuando No vos me adapto, dijiste, no me adapto. era a las 8 y dice, me voy. Por supuesto no le voy a decir, che, quédate hasta el final que no va a empezar porque andás a ver lo que tenías que hacer, no me voy a meter. Porque además me Yo dijeron que sabía. estaba televisado, tenía que pasar a buscar a mis hijos todavía que... Es respeto. Claro, me dijiste a las 8, Es para mí es a las respeto. 8. Es respeto. No, yo Perdón, tuve mucho lío para estacionar en el CCK, es un quilombo todo lo Vos dejé- llegaste una hora y media Claro. antes. No, llegué porque fui a buscar a mis hijos, después fui para allá, mucho tránsito en la ciudad. Es más, estaba llegando 8 y 10, digo, me agarró ansiedad, digo, estoy llegando 10 Claro. minutos tarde, todavía la gente no había entrado, no te dejaban entrar todavía. ¿Viste las bandas de rock que ponen o ponían puntual? Claro. Vos decís, si sabes que va a tocar a las 3 de la mañana. No, cuando ¿por qué ponían se puntual pone? era puntual. ¿no? No pasó nunca. No pasaba. jamás. No, No, en en- lugar de... No empezaba a las 10, pero tampoco empezaba a las 3 de la mañana. Claro. Era puntual, era 11 de la noche, seguro Pero estamos pará, tocando. en teatro sabemos siempre que empezamos 15 minutos tarde, Sí. porque hay casi una cuestión física, no por impuntualidad de nadie, la cola del público, nada, se atrasa todo, 10 minutos Claro. hasta que se sientan y todo. Y aparte se porque atrasa. hay teatros que tienen más de una función, Claro, entonces entre también. una y la otra, qué sé yo. Ujú. Bueno, Bien. hay que Bueno. igual seguimos fomentando ser puntuales. Ser puntuales El y estar avión, nominados. Si no sale en horario, te piden disculpas. El avión Dice, suele disculpa, salir en horario. estamos- Perdón. A mí El es a- una disculpa, pero me importa nada. Por supuesto. El avión suele salir en horario porque si todos los aviones del mundo empiezan a ser impuntuales... Es un quilombo. Es un quilombo. Ay, aparte tiene multas, entiendo, Tiene no sé multas, nada claro. del mercado aeronáutico, pero entiendo que si vos no respetás las cosas, pimba. En algunas obras de teatro, Sí. llegás después de los 10, 15 minutos, no puedes entrar. ¿Y qué se elogia cuando se va afuera? Y decís, ay, el transporte público afuera, no sabes, estás Te en dicen, una "A las parada 11 y y sale dice, a a las las 11 sale el tren y a las 11 sale el tren. Y eso ponderado. Acá, Ajá. no. No, Entonces, pero no es ponderado. Para mí el sistema ya no es así. Pedirle un tren, imagínate con la Argentina, Sí, pedirle le al tren pidió que al tren. sea recontra puntual. Sí. Está pidiendo mucho porque nada en este sistema está preparado para ser puntual. Pero tiremos la balanza para el lado del No, puntual. para mí es más difícil al colectivero pedirle que sea puntual con todo este tránsito. hablar. Claro. Pero al tren sí. Al ¿Por tren qué al sí. tren no? No le echo la culpa al chofer del tren. Pero No, ¿por por qué eso- no se le puede pedir al tren que sea puntual? Por eso usar el tren que alguien diría no tiene tránsito, no tiene Sí. semáforos. Porque el sistema está en contra de la puntualidad. Nada en nuestro No. sistema está hecho para que Soy una la ilusa. puntualidad funcione. también. Soy una soñadora, pero no soy la única. Claro. Nada está el porque subte y el tren deberían ser puntuales. Claro. No sé de quién es responsable, Sí. seguramente los choferes no. Pero deberían ser puntuales. ¿Por qué no? Sí. Porque es la Pensemos Argentina. qué más debería ser puntual. Las películas empiezan puntual. En el cine empieza puntual, sí. Yo una vuelta me Sí. indigné, estaba en otro país, en esos países donde sale todo puntual, y había gente mirando el reloj y haciendo esto, Y eran 5 resoplando. minutos. Yo tenía que decirle, Gil, No, de verdad es una exageración a las 11, 11 y 1 ponerme nervioso. Claro. Eso por supuesto. Pero la impuntualidad como algo ya, como diciendo... Como una norma. Como una lógica. Eso Sí. me parece raro a mí también. no, está bien, Me yo, parece de raro. vuelta, yo insisto y lo digo con mucho cariño, para mí más 10 minutos no es impuntualidad en este país. No. Yo estoy de acuerdo con eso. 10 minutos Pero no es no había ni impuntualidad. entrado, dice ayer. Claro. O sea, ¿Para él, qué? él iba diciendo 10 minutos, me estoy pasando 10 minutos. Pero me agarro lo que dice Obla. El equivocado soy yo. La norma es otra. Citan a las 8, bueno, empieza a las 9. Para mí empezaba a las 8. Sí, pero es feo leer 8 y ir 9. No podés. Yo no puedo. No puedo hacer eso. No puedo, si Ah, dice yo 8 puedo. no puedo ir 9. Claro, no puedo. El otro día fuimos a una muestra. Inés me dice, no, apurémonos porque creo que cantaba mi suegra en su muestra. ¿Fuiste a la muestra? Cantaba... Inés me dijo, me dice, aguantá que Seba quería ver a María Laura. Y sí, me encanta cómo canta. Sí, María Laura. ya no pudiste por la tormenta, ya Sí. por el Sí. tormentón Mi ese. segunda mamá. Este, Sí. Inés me dice en un momento, che, salgamos porque mamá que yo adentro mío, o sea, por supuesto, porque no iba a generar con la atención de Inés, le dije, pero yo sabía que estábamos yendo re temprano, Claro. pero recontra, es una muestra. Las muestras empiezan tarde. Es una muestra Sí. de gente cantante, o sea que el hipismo está a la orden del día. Ujú, claro. De canto en la República Argentina. Pará, y la muestra del colegio, de los colegios, ni hablar. Sí, no, ni Pero ahí hablar. se atrasa. No, las muestras se atrasan. Las Las muestras Porque se dicen, atrasan. bueno, grupo A va a ser Sí. su exposición, 10 minutos va a durar. No dura 10 No. minutos, ya empezó más tarde. Termina grupo A, empieza grupo B a los 5 minutos. No empieza a los No, 5 minutos. no lee el porque CD. Hasta que se arma el grupo B y todo Sí. eso, falta un montón. Sí. ¿Sabes? La otra vez en el de mi hija me benefició porque el tránsito de la ciudad ya en esta época Pero los empieza a ser nervios escandaloso. de una persona puntual no entienden, No entienden. que estás bien corrido, porque todo No va entienden. para la impuntualidad. Yo igual creo que en el caos de la ciudad, los impuntuales, yo tampoco me creo tan impuntual, ¿eh? Yo Ajá. respeto bastante a los Sí. horarios más últimamente, pero igual lo sufrís, ¿eh? Es mentira que el impuntual está relajado.
Tal vez está más acostumbrado. Pero yo ser. cuando estoy llegando tarde, uy, la cagué. La verdad la cagué. Puede ser. El deporte es puntual. Vos la pasás peor, vos la sí. pasás Sí. peor. El deporte profesional es puntual. Por la tele. Sí. Sí, por la tele. De hecho, los partidos son 3 y 5, porque tienen la publicidad 5 minutos. Claro. Pero antes, en Argentina, el entretiempo a veces duraba 29 Sí. minutos. Por toda la publicidad, en un momento Sí. dijeron basta. Los doctores no son puntuales. Los doctores no son puntuales, se ponen sobre turnos. Sí. Ya saben que no va a funcionar. Claro. Pero bueno, está colapsado el sistema de salud. Por también. eso digo, de vuelta al sistema Sí. es, si un doctor o una doctora te dice, ¿te tengo que dar un turno posta? Sin sobreturno, sí. Vení en marzo. Claro. Claro. Entonces, no, lo mío, pasa, doc, que yo tengo este problema. Bueno, veniste el martes. Y aguantá, Sí. aguantá todo Y se lo que van 9:30 de la necesites. noche. Y sí. Bien. Plomeros, No, no son impuntuales de No. día. Impuntuales de contestar el WhatsApp. Claro, también. También me parece que en ese tipo de rubros vos estás jugando todo el día con el trabajo que te entra y con las 8 o 9 horas lógicas de trabajo. No, Entonces, y viajar también, Sí. ir de un lugar por a eso otro. digo, es un yo sé que quilombo. mañana tengo 2 trabajos, pero la verdad vengo flojo de guita. Y vos, Juli, me llamás por un trabajo más y te digo, y mañana Sí. trato de meterlo. No, y yo además sé que estoy contra el reloj. no sabes cuánto tiempo te va a llevar el trabajo. Suponés, Claro. pero no Nunca. sabes. Panqui Molinos dice el deporte amateur es impuntual. Sí. Dice, la cancha que alquilás nunca arranca en horario, pero eso genera quilombo entre los jugadores. Che, ya Sí. 9, salgan. Porque en realidad, ¿cuándo empieza el partido? Porque alquilaron la cancha de 8 a 9. Sí. Suena el timbre, a las 9 terminan. Ya. Hasta que levantan todo, nosotros entramos, entras en calor, qué sé yo. Se va corriendo no jugás todo. una hora. No, jugás termina una la hora. cervecita en Sí. lata. Sí. Igual hay veces que la impuntualidad para mí me favorece y creo que a ustedes también. A ver, Hoy yo tenía una parada difícil, fui a una audición. Mm, quiero que cuentes una anécdota que nos prometiste. Lo que Lola. puedas. No, La- a la audición tenés que llegar puntual. Llegué llegué antes de tiempo. ¿Ves que cuando quiere? Llegué antes de tiempo. Antes de tiempo hay que llegar. Muy claro. nervioso. Sí. Me dicen, che, estamos atrasados. Le digo, 5, me dice, no, más 20 minutos. Y yo saqué y dije, gracias. Así me calmo. Me va a sacar los nervios. ¿Está bien? Ahí sirve la impuntualidad. Me parece lógico que estén atrasados porque seguramente las Sí. pruebas, pero hay que llegar puntual igual. No, yo llegué Sobre puntual todo porque igual. es una actitud hacia la producción. Sí. La función va a empezar puntual. Si me elegís, voy a ser puntual. No, ¿Qué- no, ¿Qué hay que pasó ir en el puntual. casting? ¿Qué pasó en Obla? el casting, Obla? En la audición, llamémoslo audición, porque Ay. imagino que en teatro es más audición que casting, Sí. pero yo le vengo diciendo casting, tenía que hacer una improvisación. Muy bien. Que incluía algo medio clownesco, si se quiere. ¿Te habían en una avisado parte- o no? ¿Eh? ¿Sabías de esto? Me dijeron una improvisación, no me dijeron sobre qué escena habíamos a hacerlo. Muy bien. Yo esa escena había estudiado, al final era sobre esa improvisación. Me hubiese preparado un poco mejor, mala suerte. En una parte yo decido que parte de esa improvisación era salir corriendo hacia una de las patas o los costados del escenario, como quieran decirle. Muy bien. Cuando empiezo a correr bastante desaforadamente, porque uno deja todo en esos casos, Ay, me ay, doy ay. cuenta que lo que yo creí que era una cortina, no lo era. ¿Y era un muro, una pared? Cuando me estoy acercando y ya no tengo Ay, control Pablo. sobre mi cuerpo, Ay, digo, Pablo. por ahí muero acá. Si Ay, hay una Pablo. pared atrás de esto, yo muero. ¿Y? No era una pared, pero era una tela clavada, tensa. Sí. Rebotaste. Atravesé la tela. ¡No! ¡Rompiste la tela! La desenganché de todo, le rompí el decorado Ay, a no sé Dios. quién. Puede sumar. No, Un puede señor. ser que te elijan para ir devolviendo la guita de toda la función. Le dije, chicos, lo puedo arreglar esto en media hora, me voy a casa y traigo las herramientas de vuelta. Eso es para otra audición, le dije. Sí. Pero les hice mierda en la pata. Ah. Y está grabado un señor de 50 años cayéndose al piso con una tela que no 48. vuelve. 48. Cumplís ¿Cuánto 49. dije? 40, dijiste 50, tenés 48. 48. Cumplís en un mes y un día 49. Es una locura. ¿Y ¿No te es un día causó ya? gracia o más nervios? Me maté de risa cuando imaginé que esto está grabado, un señor grande cayendo así, rompiendo un pedazo de decorado. Me sentí un poco un boludo. Yo creo que te pueden elegir, Oblap. Sí. Yo creo que por esto te pueden elegir. Había que cantar. Y vos cantás. Vos No, cantás. ahí había que cantar. Si no, vamos a meter una. Dejé la presecita. vida. Vamos Dale, a meter una presecita. obvio. Hay que tocar. Señoras y señores, somos Vuelta y Media en este martes 15 de noviembre. Hoy jugamos a Pasó un Martes, por supuesto. Sí, pasó o el no juego pasó. del que habla todo el mundo. Sí. Feliz cumpleaños a Paulo Dybala. Lo festeja en Emiratos Árabes. Ahí todo están el tiempo es para enfrentar. martes. ¿Sabés quién dirige a la selección Sí. de Emiratos Árabes? Claro. El Vasco Arruabarrena. El mismísimo. Los hijos le dijeron al Vasco, papá, que tus jugadores no lesionen a Messi. Ay, muy bueno. Le dijeron eso. Cumpleaños Liniers, le mandamos un abrazo. Y Raúl Porcheto. Che, Mirá. pibe, vení, votá. Vení, decía votá. Raúl Porcheto. No estaría mal poner en esta selección que va a jugar mañana, Sí. ir a Arabia y decirle, ¿ves al 8? Sí. ¿Viste que no lo conoce nadie? Ajá. Ese lo pusimos para que ustedes le peguen. No, Sí. Si vos es querés clown. descargarte, el 8. Es clown. Que pongan un utilero o algo así. A eso voy. Bien. Se la va a bancar. Un nazareno Eh, motola. A mí, me enteré, no sé si es verdad, siempre ponen sparring, llevan sparring Sí. a los Sí. mundiales, llevan un arquero solo de sparring.
como en los entrenamientos van a jugar titulares contra suplentes, Sí. y hay un chico muy joven que parece que es un arquero muy crack, 18, 19 años, que lo llevan. Mirá. Para que ataje. Bien. Qué linda experiencia. Sí, Celeste, arquero de la selección juvenil además. Celeste Muriega nos visita en el día de hoy. Sí. Así que yo estoy nervioso. ¿Por? Y Son muchas cuando cosas. viene alguien muy hegemónico, Claro, te expone, ¿sentís? No, siento que amá tu cuerpo. me cuesta un montonazo. Pero siento que bajo 10 centímetros, Claro. que me ensancho 5. Sos un genio, ¿eh? Claro. ¿Y qué día nací, te pregunto? Naciste un martes, ¿eh? Muy bien. Sí, sos un genio. Bueno, el Dibu va a usar la 23, no va a Sí. usar la 1. Es el día de tu cumpleaños. Es cierto. Y de Micheli llegó a la Argentina, jirafa. De Micheli llegó a la Argentina. Sí, sí, sí. Lo hablamos ¿Fuiste a ayer con recibir a Nacho Seiza? Girón. Lo fuimos a recibir a Ezeiza. Ah, no, mentira. No vi las imágenes todavía. Bueno, tranquila. Llegó bien. Estoy muy tranquila. Lindo pibe, hegemónico seguro. El que baja de un avión está impecable. Sonrisa. Sí. Sonrisa. No cualquiera baja impecable en un avión, ni de cabotaje. Bueno, Yo viajo de Micheli destrozado. Perdón, ¿vino con familia entera o prueba él y después ven? A veces, cuando bajan de un avión, mandan a la familia por otro lado porque los Claro. encargan los periodistas. Viene a Así que elegir la casa, como hacían nuestros papás cuando iban a la costa, iban primero a ver. Eso, qué Viene de verso, Micheli. eso, qué verso. Viene Si de iban 4 o Micheli. 5 padres el fin de semana a San Bernardo a elegir la casa. A dale. elegir la casa. Atorrante, Dale. dale. Vamos a tener la columna de San Bernardo el año que viene de la Sí, costa atlántica. de la costa atlántica. Estamos cada vez más cerca. Por supuesto, sí, por supuesto. Tenemos que ir buscando representantes de cada uno de los lugares del partido de la costa. Y ya hay muchos que se anotaron, me olvidé todos, pero hay muchos que se anotaron. Hay que buscar que se postulen. Damián de Santo puede ser de Mar de Ajó porque vivió en Mar de Ajó, Damián. Perfecto. Por ejemplo. Y también ahora de Córdoba. Ahora de Córdoba, Pero no solo es Costa Costa Atlántica. ¿Qué estás escuchando, Pablo? Solo Costa Es que Atlántica. se ve que eso cuando yo falté, lo hermano, no sé de qué Sí, están hablando. sí. Vos faltaste. Y lo de la guita. ¿Por qué no me mandan un mail contándome? Cuando Me te dejan tomaste como un las 5 tarado. semanas. Ahí. Bien, el arquero se llama Federico Gómez Gert. Tiene 18 años, ataja en Tigre. ¿Qué día nació? 5 de marzo de 2004. ¿Y qué día nació? Y un Naciste un martes. martes. El 5 de marzo de 2004. Debe haber ser un sido martes. Vive en San Isidro, hace 10 años que juega en Tigre y patea tiros libres y penales, además. Bien, siendo arquero. bien. Bien, nació un Viernes. viernes. Señoras. Bueno, Sí, 5 de señores. marzo. Ah, pero él tiene 18. Claro. Bien, desde mañana empezamos a convivir con Guido y con Pablo. ¿Y además. qué onda? Vamos a vivir en un ¿Se mismo van a departamento. mostrar tal cual son? Es una buena pregunta. ¿O van a tratar de ser ¿Físicamente? mejores? No, Ah. en la convivencia. No, me Tratar parece de ser tal cual mejores para el somos. otro. Sí. Para No Leotre. somos mala gente como para no mostrarnos No, cuál respeto. somos. Pito no pienso mostrar. Pito sé no hace ustedes. falta. No hay razón, ¿por No hay qué vamos a razón. mostrar pito? Joda, sí, Pablo puede llegar a hacer alguna por ahí. Es Más peligroso, infantil. Qatar. Sí. Yo no, Qatar. Si no está cerrada bien la cortina, pueden estar mirando. Mira. Sí, sí, cuidado. No. Cuidado. Bueno, pero quería hablar de convivencias raras o no convencionales. Sí. Se Me supone gusta. una convivencia convencionales en familia o en Claro, pareja. Vos siempre, conviviste ¿no? con un camarógrafo. Una semana. Conviví con Jorge Casal, locutor de radio, un mes en San Bernardo. Claro. Un mes ya es convivencia. Sí, ¿Estamos de obvio. acuerdo? Claro, sí. En un cuartito muy chiquito vivimos. ¿Qué Ya, pasa con lo que radio. compra? Perdón, cada uno, ¿entendés? Si Guido deja un postrecito en la heladera, Claro. después viene Oblap, se lo come, no lo repone. Había una película Piso Compartido que mostraba eso, que al lado, en esa época había teléfono fijo, Sí. pegadito al teléfono, había el mapa de cada país, cómo decir hola en cada idioma. por Mirá, ejemplo. qué lindo, bueno. Bueno, en este caso es todo, somos del mismo Recursos. país. Somos del mismo Claro. país, sí. Eh. Pero bueno, en el 47756688 hablamos de convivencias no Raras. convencionales, convivencias raras. Miro a Tati, Nacho, Guido. Sí. Acá está Chiara Mastrangelo, Agus Neyen, Agus Maciarelli. ¿Alguien tuvo convivencia rara? Bueno, Ima Rodríguez, novio de Tati, vivió en la casa, Más raro que eso en no el hay. hotel de los famosos. Más raro que eso no hay. tenés. Porque te están televisando y estás viendo con extraños. No, y no puedes hacer lo que sí haces en tu casa, que era leer, mirar películas, todo eso no estaba. Entonces, estás viviendo como otra persona. Estás viviendo como otra persona y estás mostrando tu otras intimidad también. Claro. A pesar de que actúes, te están Sí. viendo, ¿no? Para Pero mí uno llega es, un momento- uno es sus rutinas también y Sí, las sí. cosas Por que hace. supuesto, por supuesto. Perdón, lo Y uno interrumpí, se va mimetizando. Yo tal vez vuelvo martillando todo, ¿no Claro, sabes? claro. ¿No? Sí. Por ahí venís No diciendo creo. cuarto. No creo, puede ser también. Vamos al primero o a la primera. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, David acá. Bienvenido, David. Seguro. ¿Qué día cumplís años? No, lo tienen, el 20 de abril. El 20 Ya de lo abril. tenemos. David. David. David, no Sí, empieces. Estoy desesperado. Acá estoy. David, convivencias raras, David. Y estuve un mes y medio en la Antártida, en una base. Sí. Eso es raro, Bueno. David. Y ahí, Es raro. ¿vos sos militar? ¿Fuiste como civil? ¿Qué onda? No, soy civil. Fui como a hacer un trabajo puntual por un mes y me quedé un poco más por el clima.
Nadie volvió en fecha de la No, tarde. No. eso es impuntual. La Antártida es impuntual. Claro, como nuestra compañera Giselle Sousa Díaz. Y estuviste 1 mes y medio ahí. Y, Sí, ¿Y? todo el mundo dice que llegás, pero no sabes cuándo te volvés, porque sobre todo en ¿Y? invierno. todo el invierno. No, sobre todo en- sobre todo en ¿De invierno. qué temperatura estamos hablando cuando fuiste, David? Mira, de máximas llegó a ser 5 o 6 grados y de mínima en Petrel menos 24, menos 25. Pa. Eso es frío. No Eso es salís, frío. digamos. Eso no, es frío. no salís, así que da igual. No, Es- sí, el ejército te da la ropa, vos una ropa para el extremo frío, tenés... pasa que tenés poca luz, ¿viste? Amanece a las 10 de la Claro. mañana, oscurece a las 15:30. Oh. Te volvés loquito un poco, como decía la Y es canción. complicado porque la internet es por ARSAT, la comunicación, entonces si es como DirecTV, si hay mala señal, hay tormenta, Ay, Dios. cagaste y en Me la muero. Antártida hay tormenta todo el tiempo. En invierno. ¿Te hiciste amigos, David? Sí, amigos de la dotación, que son 21, de hecho están ahí todavía en Petrel. Así que, ¿Vos si cuándo alguno fuiste? ¿Vos cuándo este fuiste? año, Este año. junio y julio. Y están ahí. Sí, Y- están ahí, todavía vuelven en enero, me parece. Y ahora en noviembre, ¿qué temperatura en la Antártida decís? No, ahora en noviembre, ya se acerca el verano, hay ponele mínimas de 15, menos 10, menos 15 Es un y montón. máximas Eso ya de es Caribe. hasta 10 grados. ¿Y te agarraba en Manga algún corta. momento, te agarraba en algún momento de ansiedad, como depender del clima y no tenés nada que hacer? Y hubo un par de días que había tormenta y no se podía ni siquiera salir no a la calle, pero no hay calle, afuera, ¿viste? Estaba Sí. el mar congelado, no podía salir a ningún lado. Y la base donde yo estaba en Petrel es súper pequeña, la abrieron este año, o sea, bastante rudimentaria, la dotación la fue agrandando, mejorando. David, Tipo, ponías sí. a ver cómo pregunta esto. Estando en la Antártida, ¿aumentan los momentos de autoconocimiento? ¿Se entiende autoconocimiento con comillas? Sí. Y, Sin límite. Pero pará, pero Libre demanda. ¿estás solo para poder hacerlo? Y vas a la nieve. Y no, es que es un problema, todos comparten habitación. Claro. O sea que hicieron la rondita. Nosotros éramos 3 en la habitación. Mm. Tipo, es como pensar en un camarote de barco, viste, con las cuchetas y una Sí. cosa así. Para mí como marinero. No, para mí también es Habitaciones- marinera. Pero además estamos hablando Marinera, de sí, 15, también, bueno. 15 grados bajo cero. No hay pito. No. Pero adentro adentro calefacción. está calefaccionado. Sí, pero No hay ganas, tal vez. psicológicamente Claro. estás devastado. Sí, devastado. Mirá, yo fui 1 mes y medio, pero a las 3 semanas ya estaba medio complicado con ese tema. Pero los pibes que estaban hace 8 meses, 6 meses, Claro, sí, en el comedor mismo. Sí, vale, todo con Ya estamos, ¿Vos ya te he jugado. ¿Sos heterosexual, David? Sí. ¿Y había mujeres? No en esa base, en todas las bases hay mujeres, pero esa base como era muy inclemente porque no había nada, no mandaron mujeres. Yo Claro. calculo que más adelante, el año que viene quizás, no, pero el otro ya va a haber, pero en todas las demás hay ¿Y mujeres. te quedaron amigos de esa experiencia? La verdad que sí, me quedaron buenos amigos, tanto oficiales como suboficiales. Es jodido porque imagínate que tenés que convivir todos los días, aparte en un encierro muy particular, que no es que te peleás y te vas al cine, te vas a la Claro, plaza. no hay a dónde ir. No podés ir a ningún lado, tenés que bancártela y si no, nada, bancártela. David, un abrazo grande. Gracias por compartir tu historia, viejo. Un abrazo para ustedes. Muy bueno el programa. Muy bueno. David vivió en la Antártida y compartió todos esos momentos con gente que no conocía hasta ese instante. Convivencias raras, convivencias no convencionales. De eso hablamos en este momento. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Insisto. Buenas tardes. ¿Sí quién habla? Nico, ¿cómo les va? Normal, Nico. ¿Qué día cumplís sí, años? no, Nico, bueno, ¿Eh? es un chiste. ¿Qué día cumplís años, Nico? Me van a extrañar esos chistes. 24 de julio. 24 de julio. Nico, Ya lo Ya lo tenemos. tenemos. lo tenemos. ¿Te escuchamos, Nico? Nico, Bien, en marzo un amigo se separó y me pidió 15 días para quedarse en casa. Y todos sabemos lo que son esos 15 días, ¿no? la visita como la pesca, los 3 días apesta, dice el ¿Qué dicho. puede hacer el hijo de su madre? Mm. Y entonces... Recién se fue ayer, así que estuvimos conviviendo en casa bastante duro. No, marzo y se fue ayer. Sí, Pará, ¿y vos vivís solo, Nico? yo vivo solo. Ok, Bueno. pero pará, ¿de cuántos ambientes estamos hablando?
Dos ambientes. Dos ambientes. Claro, y vivías con alguien, porque por ahí vive solo porque estaba el amigo. Le Claro. llevó la pareja puesta. ¿Se fue solo? Justo en ese momento me puse de novio y le dije a mi novia, che, mira, 15 días son nomás. Oh. Como la película Duplex. Pará, y en un momento esa amistad tecleó, le tuviste que decir, No, no es Juan duplex. Carlos, me dijiste 15 días, No es Duplex. somos agosto y seguís acá. Otra. Sí, se lo dije. Federico Arancibia. Bien, lo Le estás dije, cuidando. le dije. Bien, sí, porque es amigo. Atlanta tuvo una Arancibia, jugada de 2 el año que ascendimos. Bien, Arancibia. Patazo. Sí. ¿Cómo nutre este programa? Este Sí. tira Bien, tiki, sí. tiki, una arancibia, no, no. otro. Nunca, Había mirá, que Balmaceda se fue con un Sí. puñado de datos. Había acá. que pasarlo, Arancibia. Sí. Bueno, ¿y cómo quedó esa amistad hoy que se fue Federico? No, súper bien. Es más, ayer lo ayudé a llevar las últimas cosas de Sí, casa. yo también lo ayudo. obviamente. Le doy guita para Claro. que se vaya también. Claro. Obviamente, Pero yo pará, estaba él haciendo aportaba de lo económico, aportaba desde el orden, lavaba platos, hacía la cama, o encima fue como un millonario tirado ahí Obla. esperando que lo ayuden. Hola. Un poquito y un poquito. Claro. ¿Te molestaron cosas de él que pudiste decirle o te las tragaste? No, se las dije. En Qué su picante momento que está. tuvimos que ¿Dijiste hablar eso? porque no se podía más. Claro. Sacalo con eso. cagando al otro, ¿qué? Entiendo. No, Bueno, durísimo. ¿Y ahora lo extrañás o nido vacío? ¿O que es lo mismo? Ayer fui a la casa donde dejamos las cosas y me dice, ¿cuándo venís? Dentro Ay. de un mes vengo. claro, no lo querés ver pero, más. pero hay algo ahí que sucede. No, pero no lo querés ver Querías más. que se vaya y después lo podés Bien. extrañar. Abrazo grande, amigo, gracias. Abrazo. Disfrutá de esta soledad. ¿Cuándo te pedimos las cosas que queremos que nos traigan? Hiciste rara la pregunta. Empezaste para uno y ¿Cuándo después te para... pedimos? No, Porque ¿cuándo hay les que- pedimos? Tenés que Bueno, decir. que estoy mal dormida. Está bien, en un ratito. Tenemos en un, muchas ganas de pedirles cosas. en un ratito, Bien. en un ratito vamos. Acá los que viven solo de este equipo, lo voy a decir, son Guido Coralo y Agustina Sí. Neyen. Sí. Son Igual son dos casas que son un quilombo. Un quilombo. Sí, Más grande una que sí, la una otra. no. La de Guido no creo que sea un quilombo. No, los no, jueves. la pregunta es, para los dos, Mm. si alguno de nosotros tenemos, digamos, por fuerza mayor, Sí. no tenemos dónde ir. ¿Nos una reciben? noche. ¿Nos reciben? Ah, Ninguno contestó. No. Yo a lo de Guido no voy, me da miedo, Guido. Pero se puede dormir ahí. Pa- ¿La abrazás como si fuese una almohada? Puede ser. Guido va a encontrar la llave y Agus va a llamar al papá y te va a abrir. Bien. Va a encontrar la llave. Yo tengo miedo Como que Abel Pinto. el que caiga en lo de Agus va a laburar mucho. Va a pagar eso. Va a Sí. tener que laburar. Le va a decir, Agus, están todas las luces prendidas. Mira, gracias Está la por ducha, venir. La ducha abierta, Agus. Claro. Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Uno más. ¿Quién habla? Hola. Sí, ¿quién Hola. habla? Sí. ¿Cómo van? Normal. ¿Quién habla? Álvaro, Álvaro. ¿Qué día cumplís años? Álvaro. 11 de junio. El 11 de julio. Naciste un De junio martes. ya lo Ya tenemos. lo tenemos. Álvaro, ¿te pusieron por Alzogaray? No. No, por un vecino. Muy bien. Nunca me explicaron Por un por qué. vecino. Por un Rarísimo. vecino. Qué raro, ¿eh? Sí, muy raro. Muy raro. Bueno, adelante, Alba. Viví en una pensión en Rosario. Mirá. Una pensión en Rosario. ¿Con quién es? Con Con mucha gente, con muchos nombres para nombrar. Pero lo raro era que tenía un compañero que me tocó que justo estábamos solos en la habitación. Y el chabón, por demás de católico, que rezaba todas las noches arrodillado en su cama. Arrodillado en la cama. En la cama es Sí, más inestable. teniendo un trapito blanco que se envolvía la mano. No, la verdad nunca me animé a preguntarle bien. Qué religión Claro, era, Por ¿no? ahí se había cortado. Claro. ¿Y vos qué hacías cuando él rezaba, Álvaro? No, auriculares y miraba para el otro lado de la cama. O sea, Incómodo. evitando, sí, cualquier contacto visual. Yo me fui de vacaciones con un amigo que meditaba todas las noches. ¿Te editaba vos? No, meditaba. Ah, él meditaba. Claro. Y ¿Y? yo normal. Bueno, pero meditar es medio normal a comparación. ¿Y qué sería? ¿Por qué rezar sería anormal? Bien, se No sé, ortodoxo. es verdad. Qué Bien. pregunta. Para mí, lo que tiene, si alguien se pone algo en posición de rezo, ya da fuerte. Y si escucha y dice, Si ya te sabe algo. Sí, claro. Ah, bueno, nunca escuché un murmullo. Arriba del avión es lindo cuando se puede rezar a alguien. ¿rezaba en off? ¿O Sí. rezaba en En on. ¿Cómo? ¿En on o en off? Claro, en off. En on. Y nunca tocaban el tema, nunca le dijiste, che, ¿hace cuánto que rezabas? Nada. No. Se evitó siempre el tema. Muy bien. Cuando yo era chico iba a la iglesia Hace un montón. San José, Santa Ana de Villa del Parque, perdón, San José del colegio al que iba. Yo estaba seguro que la iglesia ponía viejitas en la mañana, como contratadas. Como extras. Ah. Ponía depende del día, ponía 2, 3 viejitas, Ujú. muy austeras, arrodilladas en el banco, y para mí rezaban en ucraniano, yugoslavo, porque Claro. escuchaba amén. Bueno. Así, 12 El horas. templo del rezo es en hebreo.
Nadie sabe lo que está diciendo. Sí, está Ellos, traducido. Dice lo mismo los que que todo. están Que Dios, rezando saben. Dios es un capo, Claro. todopoderoso. Nosotros somos una porquería acá. Claro. Le tengo que agradecer todo a No él. somos dignos. Si no, serías una basura vos. Sí. Y lo más lindo de Horror. todo eso Sí. deja claro que lo mejor está después de morir. Y vos decís, Sí. bancame En esa". nosotros ¿Qué no hago con la tanto. ansiedad? usted no Decís. tiene tanto. Nosotros no tanto. ¿Qué hago con la ansiedad? Bien. Bueno, Igual, ¿puedo decir algo? sí. Siempre se jodían la pensión que había historias paranormales, ¿viste? Se jodía con Claro. una niñita que corría. Y a nosotros nunca nos pasó nada. Nunca. Bien. Pará, O sea y en esa que- habitación que dormías vos, ¿entraban más de dos? ¿Cuántos entraban, por ejemplo? Mucho. Eran más que dos. 3, se podía hacer. 3, ok, no eran tantos. Pero bueno, lo raro era que un compañero siempre escuchaba nuestra escalera. Era una casa antigua que tenía entrepiso. Y se escuchaba la escalera, decían ellos. Yo nunca escuché nada, nadie nada. Claro. La verdad. O tal vez la escalera de madera se escucha cuando Crujen, alguien sube. ¿viste que crujen? Crujen, por supuesto. Sí, claro. Sí, pero de chapa También. suena. Bien. Bueno, Bueno. abrazo, amigo. Muy bueno el programa. Abrazo a Aula, que es técnico, compañero, colega. Perdón, Bien. hoy es el día de la educación técnica, por favor, confírmenlo. Le quiero abrazar a todos los y las maestras de educación técnica, Muy profesores y Muy bien, profesores. Aula. Todos los días, Esto el día de la habla, técnica. habla de vos, un montón habla de vos. Sí. Muy bien de Feliz vos. día nada más, ¿eh? Muy, es el día, confirma Sí es. Guido Coralo. Sí, bueno, feliz día. Uno más que nos vamos a Qatar. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. Pablo, hola, Juli, ¿cómo andan? Bien, ¿qué día cumplís años? 17 de mayo, creo que ya lo Ya tiene. lo tenemos. 17 de mayo lo tenemos. está completo. ¿Y Mi cuál nombre fue? es Pablo. Adelante, Pablo, tu convivencia rara. Mi convivencia trabajé 4 años en un hostel en Mar del Plata, en el cual era encargado, mantenimiento, cocinero, conserje, y aparte de trabajar ahí también vivía. Y convivía con los otros empleados en una habitación. O sea, éramos 4 en 2 camas cuchetas, más Marinero. los 20 que vivían ahí, que eran más o menos 16 chicas y 17 pibes que venían de las localidades aledañas a Mar del Plata a estudiar. Y eso fue durante 4 años. ¿Y cómo Más- fue? Y un gran hermano constante. Constante. ¿Cuánto tiempo duró? Y 4 años. Lo que pasa que en temporada lo bueno y también lo complicado era que, o sea, se iban todos los estudiantes y ahí habilitaban al turismo y venían de todas partes del planeta. O sea que conocí el mundo a través de estas personas. Pero también era una complicación porque era escuchar 5 idiomas a la vez Claro. en una terraza. Pablo, Sí. ¿el baño estaba dentro de la habitación o afuera? No, el baño era compartido. Eran 2 baños para 30 personas. No, difícil. Complicado. Vos no sabes lo que es la soledad ni la limpieza. Y la limpieza sí sabía lo que era porque lo tenía que hacer yo. La soledad, no la conocía. Pero eras un poco el capo, ¿no? ¿El jefe ahí o no? ¿El encargado? No, era el No. chepibe. Ah, al revés. Al revés, todo lo contrario. Pero, tenías mucha responsabilidad. Si vos limpiabas, cocinabas. Sí, empecé como... En realidad yo entré vendiendo, pues yo vendía en la playa música y películas y a la tarde pasaba por los locales o lo que fuera a vender. Y entré diciendo que sabía cocinar y me tomaron como mantenimiento. Después fui como tomando más responsabilidades, porque aparte soy cocinero. Me gusta mucho el criterio. Hola, soy cocinero. Necesitamos el mantenimiento. Vení, dale. Pablo. Sí, en realidad era dónde voy, qué hago cuando cobro. Claro. Claro. Pablo, y a la mañana vendías música y películas. O sea, yo en realidad trabajaba en la playa, trabajo en la playa. De hecho, ahora estoy en San Bernardo y soy pochoclero hace 8 años. Mirá. O sea que me ofrezco para ser corresponsal el año que viene. Bueno, Julieta y yo supimos ir a San Bernardo de vacaciones muchos años. Sí, lo sé, los escucho. Bien. Déjame decirles algo que se lo quería decir. Me quise comunicar un montón de veces. Primero, para mí son el mejor programa de radio de la historia, Bueno, pará, salvo Salvo. Radio Bangkok. Ay, claro. Sí, mirá, sí. mirá dónde Mira, nos con qué. pones, amigo. Para dale. que nos compare, yo ya estoy hecho. Sí. De hecho, a vos, Eva, yo te crucé en el hotel. Y me En el escupiste. hotel, me bajé, te saludé, te dije que esa temporada estaba trabajando en Santa Clara. No te vas a acordar porque evidentemente te conoces Es una basura. a miles de personas. Pero te crucé en el hotel, estabas haciendo hace 3, 4 temporadas atrás o más un móvil desde el hotel de Colón, ahí en Mar del Plata.
Claro, en el Provincial. Hermitage, ahí paro. En el Hermitage. Ahí bueno, paro cuando voy a Mar del Plata a hacer función. Muy bien, y estabas ahí justo hablando y yo me bajaba del 221 y dijiste que estabas ahí y dije, no la puedo creer, está este pibe. Fui, te saludé Bien. y Pará, bueno, ¿y me vendés? sacaste al aire. Es más. Muy bien. Me acuerdo que me llama la atención ese edificio de miles de departamentos que está en la esquina del Hermitage. Exactamente. Bien. Y bueno, nada, decirle... Pablo, Sí. pará. Vos vendés pochoclo en el verano, en San Bernardo. ¿Y en el Sí. año qué? En el año me vuelvo soy de Piedrabuena, de Villa Lugano, de la República Separatista de Villa Muy Lugano. bien. De ahí dice que es Guido Coralo. Sí. ¿Guido Yo Coralo te creo. de Piedrabuena? Él dice eso, de No, Lugano, dice. De Lugano. De Lugano. De Piedrabuena era, o nació ahí o ahí se formó Nati Carulias. Dice. Exacto, yo soy conocido, amigo desde los 17 años, no la veo hace años. Mirá. Mirá. Bueno, ahora va a Ella ser se debe acordar. dos Gran Rex. 3 Gran Rex. van a Tres, ser. perdón, tres. Mirá, sí, La podés ir a era ver. amiga de la mamá de mis hijos. Mirá. Mira la mamá de mis hijos. Bien. Perfecto, bárbaro, perfecto. se entendió. Y cuando sos pochoclero, ¿rinde eso? ¿Cuánto se saca por día? Bueno, ahora con la inflación, nada así. Mirá, yo soy empleado, Ajá. rendir, rinde, si sos el dueño del carro. Claro. Pero ¿cuántos pochoclos decís que vendés por día, más o menos? Ponele unas 60 bolsas, 40 cajas. Depende del día, depende de la actitud que le ponga y depende de la predisposición de la gente. Lo que pasa es que somos muchos también vendiendo. Y hay muchas cosas que se venden, bien. Pablo, gracias por charlar con nosotros. Un abrazo grande. Por favor, y grande Pandiela. Gracias, Pandiela, por haber hecho de vuelta posible que tengamos a ustedes y a los chicos de Basta al aire. Gracias. Gracias, Pandiela. Gracias. El reconocimiento. Del primo de Pandiela. Gabriel Pandiela, muy bien. Bien, tu Muy bien, primo, Pandiela. Pandiela. Dicen, yo quería empezar el programa, Guido y Nacho dicen, hay un caso buenísimo. Ajá. Entonces vamos a poner la expectativa ahí. Vivencias no convencionales. Es el Guido Coralo que después nos apura. El Que mismo. Que decís, hola, te dice, vamos, ya. Te hace así. Buenas tardes, buenas Flexible noches. para ¿Quién? Hola. ¿Sí, quién habla? Ay, soy yo, Ana. Bienvenida, Ana. ¿Qué día cumplís años? 29 de octubre. El 29 de Ya octubre. lo tenemos. ¿Cómo lo festejaste, Ana? Me fui a Córdoba, Muy bien, a la casa de unos amigos. ¿Desde dónde? Buena pregunta. claro. Soy de Trenquelauquen. Muy bien. Provincia de Buenos Aires. Bien. Ana, convivencia rara. Bueno, conviví durante 7 meses con 25 personas arriba de un colectivo viajando. Contanos, Fue Ana. muy loco. Bueno, una experiencia impresionante que no me olvido nunca en mi vida. Nada, había gente de todos lados. El proyecto es de un chico de Córdoba que arma un colectivo como para viajar. Abajo vamos sentados, en la parte de atrás hay unas cuchetas y arriba Como se abre bien. como un techo y dormíamos. Los más altos dormíamos arriba. Muy bien. ¿Cuánto medís, Ana? 1,78, yo dormía Julia. arriba. ¿Y Muy cuál bien. es la experiencia? Aparte de viajar con Claro, gente. decinos lo bueno, te está preguntando Sí. Julia. ¿Cómo? ¿Cuál es la experiencia, el objetivo de este viaje? No, en realidad es como experiencia viajar, conocer diferentes lugares, diferentes culturas. Había algunos que iban trabajando en el camino, otros no, otros teníamos algunos ahorros. También teníamos, proyectábamos películas en algunos lugares donde parábamos, generalmente parábamos en pueblos de las diferentes ciudades, digamos en pueblitos. Bien, ¿de dónde a dónde fueron? Salimos de Argentina, hicimos Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Pa. Y siempre, digamos, ¿el chofer era contratado o era uno de ustedes? Bueno. ¿Me No, explico? no, el proyecto es de él y digamos es como un proyecto de él que tiene de viajar, que de hecho también viaja por Argentina, hace viajes más cortos, pero bueno, este es uno de los viajes más largos que después, todo el tema de la pandemia dejó de hacerlo y ahora empezó de nuevo con viajes más cortos por Argentina. Ana. ¿Te gustó alguien de toque? Sí. Como para Eso iba a darle un poco decir. de justificativo Claro, a decir. lo que venía, ¿no? No, Porque- y para mantener cierta limpieza, cierta higiene personal. ¿Te gusta También, alguien? Te cuidas también, un poco. También. Ay, perdón, es que los escucho. Si te bajaste Medio a bajo. alguien en el viaje, Ana. No. ¿Se no. formaron parejas o no? Se formaron parejas que de hecho siguen el día de hoy. Mis amigos que fui de Córdoba se conocieron en ese colectivo. Mirá, Mirá. Qué difícil lograr el momento de intimidad para decir, ¿te querés Sí. meter conmigo? ¿A dónde ¿no? van las valijas? Ahí un ratito Claro. a charlar. Ahí Bueno, sí, pero se bonito. armaban, sí, fue un poco lío, pero bueno, se armaban las carpas, cuando parábamos claro, en paraban a determinados dormir. lugares, claro, algunos podían, nos íbamos a hostel o qué sé yo. Perdón, Eh, ¿todos tenían cama en ese colectivo? Sí,
Abajo eran como cuchetas y arriba tirábamos colchones, era un colchón al lado del otro, digamos. Perdón, suena muy estúpido, era un micro de 2 pisos y el que arriba estaba todo libre. No, arriba no era de 2 pisos, arriba era como el techo del colectivo, Sí. Se tenía como un techo que se abría, no sé cómo explicarlo, pero bueno, les podría haber mandado una foto, pero bueno, se abría el techo. Ajá. Y ese techo se tenía cada vez que salíamos de viaje, había que bajarlo, era todo un tema, pero bueno. Pero era algo dormías que- media hora ahí de libre, a la intemperie. Era como si fuera una carpa, era todo como una lona que cubría el techo, pero sí, en realidad se abría bastante, pero bueno, en el verano no la pasamos tan mal, los días de frío un poco, o cuando llovía era más fastidio, Qué aventura, porque se ¿eh? inundaba. Bien. Mira. Bueno, te felicitamos, Ana. Un beso grande. Bueno, gracias, besos a ustedes, Gracias. los escucho Beso siempre. enorme. Nosotros a vos. Chau. Gracias por llamar. Aventura, pero no tanto, ¿no? No tanto, no tanto. Ya aventura que te llegue una aplicación, con eso Esa es estás. una aventura. Mañana estamos el jueves vamos a estar en Madrid. Después de la Si mañana. nos dejan entrar. Si nos dejan. No, a Madrid vamos a entrar. Sí. Sí. Hay que ver si nos dejan salir de Madrid. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 59 minutos en la República Argentina, 22 y pico la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, mi amigo Pablo Daniel Fábregas, frente de mí, mi amiga Julieta Luciana El Pin. programa de hoy está dedicado a quien ahora se comería unos bizcochitos, la verdad. ¿Qué te voy a decir? De grasa, sí. Sí, de grasa. Claro. ¿Cuántos? Gracias. 5. Los que haya. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento refanquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial. La vida nos hizo así. Queens and Kings. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que no Con el Dante. Ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de barrio, sordo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Money cash, hasta luego. Soy el sudaca que suda la camiseta y luego llego a donde te voy y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego, sin efecto a mí me dicen Diego. Somos los dueños del caserío, ni un pero pisa donde yo riego. Si soy tu sexy motherfucking nena, los gringos están mirando para copiarme la actitud. El sudaca contraataca, muere y mata como tú. Yo muero por mi tierra como tú, Pacamaní. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Ella es tan gangsta, tan crucial. La vida nos hizo así. Queens and Kings. tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que
calienta cuando te hablo en español. Acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa por la patrulla cazando perros. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Shorty, no dudes de mí. Yo siempre volveré por ti. Ella es tan crucial. La vida nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Dante y Trueno con Sudaca a las 6 de la tarde, 3 minutos en la República Argentina. Hasta las 8 somos vuelta y media. Hoy jugamos a Pasó un Martes. Ya te puedes anotar en el 47756688. Le decimos gracias a la panadería y confitería Gundis. 5 sucursales en Canning, San Vicente, Bransen y Ezeiza. Sus productos los encontrás en gundis.com.ar o en Instagram, @Gundis Gundis con Y. Todo momento junto a vos. En un ratito ya pasamos la lista de las cosas que queremos pedirles que nos traigan de Qatar, así que pueden dejar también sus pedidos, les oyentes, o no van a tener un regalo para un oyente. Sí, obvio. Bueno, estamos protegidos, estamos cuidados por Grupo Argenomics. Los test PCR en saliva son el método más simple, seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados, la toma de muestras por saliva, muy fácil. Se recolectan 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril, listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Grupo Argenomics brinda soluciones de cuidado para empresas. Más info en Instagram, @Grupo Argenomics o en argenomics.com. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. Recién es martes, el peor día tal vez. Solo zafa un rato a la tarde cuando empieza vuelta y media. Vibro si lo pones. Sos un genio, ¿eh? Naciste un martes, ¿eh? Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Con FlowFlex podés mirar toda la Copa del Mundo gratis. Ponete esa camiseta que usás en todos los mundiales y disfrutá desde donde estés. Descarga la app, activa el beneficio y mira toda la Copa del Mundo gratis con FlowFlex. Flow. Exclusivo cliente personal. Más información en flow.com.ar. Tu cuñado va a Qatar. El flaco del gimnasio va a Qatar. Tus amigos van a Qatar. ¿Y vos? Ajá, tranqui. Si no vas a Qatar, vení a hacer catarsis a Musimundo. Aprovecha grandes descuentos y muchas cuotas en musimundo.com y en nuestras sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Olé presenta el gran diccionario de la selección en los mundiales. 2 tomos inéditos de la A a la Z con la historia del albiceleste en las Copas del Mundo. Además, en cada entrega, 3 vasos cerveceros para alentar a la Argentina con tus amigos. Viernes 11 de noviembre, volumen 2 más 3 vasos cerveceros a 2.499 pesos con 90. ¡Olé! Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Este 18 de noviembre, los personajes de Encantada que tanto amas vuelven a Disney Plus. Que comience nuestra nueva vida. Pero nada se mantiene encantado para siempre. Deseé una vida de cuento de hadas y todo salió terriblemente mal. Desencantada, película original Disney Plus. Estreno 18 de noviembre. Para mayor información consulten www.disneyplus.com. Colecciones La Nación presenta Vinilos de Colección. La mejor selección de artistas todos los meses en tu kiosco. Colecciona los discos que más te gustan, los infaltables y esos nuevos que querés descubrir. Conseguilos desde 4.000 pesos. Con cada entrega, vinilo más libro. Búscalo en tu kiosco. Ala Líquido para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y ¡listo! ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es Ala. Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó?
Festejamos el cumple mundial de Nini. Grandes ahorros todos los días. Este martes, durazno Alco por 820 gramos, 289 pesos. Y además, 15% en insecticidas, cremas y cepillos dentales. Celebramos 66 años de experiencia para que en noviembre tengas tu mejor experiencia. Vigencia 15 de noviembre y hasta el restock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Sumá Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. At night, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At night. Descubrí las leñas en primavera. Disfrutá del Hotel Acuario Boutique y de todas las actividades que hay en el valle en esta época del año que es única. Vení a Las Leñas todo el año. Reserva en laslenas.com. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. En el 86 siempre que había partido, había Quilmes. Y ahora en 2022 si hay partido también hay Quilmes. Aparte ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay 2x1 en Tada, delivery de bebidas. Quilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vení a Rex. Esta semana hasta 45% off y 3 cuotas en herramientas Bosch. Las mejores ofertas están en Rex. Promoción válida del 14 al 20 de noviembre de 2022. Consultar bases en somosrex.com. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. La discoteca de Vuelta y Media está a punto de abrir sus puertas. Canciones elegidas, nuevos sonidos y esas bandas que valen la pena avalar. La discoteca de Vuelta y Media ya está a punto de largar. Presentada por Chinar. La discoteca es con buena música y el Chinar es con pomelo. Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour, ¿qué comprarías? Esta es tu oportunidad. Club Movistar te invita a participar por una orden de compra y llenar el changuito con todo. Entrá a club.movistar.com.ar, responde la consigna y ya estás participando. No pierdas tu chance. Con Movistar, con todo. Promoción válida del 1 del 11 del 2022 al 2 del 12 del 2022. Hola, soy Pepe Argento. Te llamo porque antes del partido pasado el tema que sonó a esta hora no es el mismo que pusieron recién. Más bien era tipo... No sé, pónganlo, no sean jeta. Vplay, sponsor oficial del Corazón Argento. En época mundial juega consciente, juego compulsivo, perjuicio, raudo, familia, uso permitido de CBD y no implica ninguna responsabilidad por parte de la producción. Casado con hijos. @Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hola. ¿Familia San Petersburgo? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Vos ayer estuviste en un shopping, llenaste un formulario por 2 viajes? Para Qatar, sí. ¿Te acordás? Sí, soy yo. Bueno, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, felicita, sí. Muy bien. Yo soy César Luis Menoto, que ayer charlamos, ¿te acordás? Menoto, que yo te dije como Menotti, casi Menotti. Claro, claro. ¿Y qué? Bueno, tengo una noticia para darte.
Ay, no. Ay, no me digas, ¿para que lo llamo a mi marido gordo? Sí. ¿Viste que ayer te dije que llené una cosa, me llaman del shopping, no sé, Sí, de el baño cantar, sigue no sé qué, tapado. agarrame, dame la mano porque para venir, Bueno. vení. Pongo en altavoz que escucha a mi marido. Sí, ¿cómo se llama tu marido? Eusebio. Eusebio, ¿cómo te va? ¡Hola! ¿Qué tal? César Luis Menoto acá. ¿Cómo mi Ayer- Menoto? ¿Quién es? ¿Cómo ¿Vos Menoto? sos el pintor? No, ayer estaba en un shopping. Escuchá, gordo. La conocí a tu mujer, hermosa. Ey. Y llenó un formulario para el mundial. Y tengo una noticia para darle. Ay, No. por favor, Menoto. Ganaron los dos pasajes para ir al mundial. Entrada Ay, no para lo los puedo partidos, creer. hospedaje, comida paga. Devolvé la comida tele, paga, gordo. excursiones. No, al desierto. Al desierto. No te puedo creer. Conocer al Dibu Él chupa mucho, Martínez. Él chupa mucho. ¿Alcohol? Bajo techo se chupa puede. Bueno, mucho, pero no si, no, tengo si te problema. falta, después yo no quiero estar, ¿eh? ¿Pero cómo? El avión sale en 3 horas y cuarto. ¿Tienen ¿Cómo? todo preparado? ¿Cómo? ¿3 horas y cuarto? 3 horas y cuarto, Tenemos sí. cosas Me van a rajar el Pero- agua. 3 horas y cuarto. Se consigue un laburo a la vuelta. Sí, obvio. Sí, vamos, sí. Pasaporte. Vamos, de verdad, vamos. Bien. No puedo creer esta locura. Bien. Un pequeño datito, Sí, así, dale. Ya les voy haciendo el check-in. 3 horas Por y favor. que ya hay que irse 6. Escuchame, ¿Pero llegamos? pasaporte. ¿Llegamos? Sí, llegás. Sí. Pasaporte, ¿cuándo te vence? Me fijo. A ver, rápido, por favor. 12 del 26. Perfecto. A vos, gordo. El mío es 7 del 3 del 23. Ay, ya te vence Hay que. vos. No, en marzo del año que viene. Claro. Vuelvo antes del mundial, estamos acá. Pará. Yo no quiero estar nerviosa ahí que por ahí él no entre al Sí, país claro. o algo porque tenés. En Qatar No, son muy pero- exigentes cuando el pasaporte vence al año siguiente. Pero sí, pero para cuando esté de vuelta no está vencido. Es que Qatar es abril ya. Ay, prácticamente gordo, es qué abril. ¿Cómo es desvolado. África? Qué No, desvolado. si no está vencido, ¿por qué me ¿Cómo estás no lo criticando? renovaste? Qué Lo puedes desvolado. renovar ahora en Ezeiza si querés. ¿Sí? 150.000 pesos cuesta. ¿Cuánto? Y te estás ganando 2 viajes a Qatar. Yo te dije. ¿Qué Perdóname, me ¿eh? dijiste? Yo te dije que tenías que renovar el registro y el pasaporte por lo que puta pudiera. Pero y si- puta pudo. El señor no sé si es puta. ¿Tienen camiseta de la selección? Obvio, yo sí. Preguntale qué se compró con la plata de la camiseta de la selección ¿Vos? que dijimos. ¿Qué te compraste? ¿Qué te Decile. compraste? Un secador de verduras Ahí lo automático. tenés. Ahí lo tenés. No se merece una Güey, reverenda pará, pero berenjena. apoyame en esta. No. Pero bien que la lechuga sale seca. ¿Y a quién le importa lechuga seca si después le humedece con el acheto? Me está Esther, cargando. pero cuando Es comprar tiene agua, tomate y parece que secarlo estás en para una hidratarlo. fonda. Esther, Comprar los tomates, los secas. Te tiro una loca, Esther. Si no venís con él, ¿con quién vendrías? Pará, botón. ¡Ey, flaco! Te digo ahora con Sí, cualquiera. Con cualquiera. Perdóname, estoy sacada. Perdóname, Bien. estoy fuera de No, eje. estás descocada. Está bien. ¿Cuántos sacada? años tenés, Esther? ¿Qué pregunta? 38. Bueno, acá tengo un chongazo, 24. Perdóname, gordo. Sí. ¿Qué perdoname? ¿Dardo? Porque yo Sí. no me animo a ¿Qué viajar tal? sola. Escúchame, te presento. Esther se llama. Esther. La vi ayer, está Sí. redable. ¿Bien? Sí, bien. ¿Va? ¿Tenés Ey, otra pero Está ¿qué es semana esto? por el día? convulsionado por el Sí. mundial. Bueno, Está ¿pero muy qué es esto, una convulsionado venta? porque- ¿Cuándo te vence el pasaporte? 2025. Bien. Perfecto. ¿Entendés, gordo, cómo es? 2025. No me digas ¿entendés gordo, cómo no era? sabes si Bueno. soy gordo. Perfecto. Y Perfecto. así te dice Esther. Pero gordo de cariño. yo también Eusebio, ¿vos digo- querías verlo con una tele Sí. grande? Míralo en la tele grande. Si bien. no tenemos una tele grande. Pero tenés razón. Esther, Dardo, se van al Mundial Mucho juntos. gusto, Dardo. Esther. Vamos, ¿Qué película te gusta? A mí me gustan todas las de Meg Griffin. Meg Griffin. Me encantan esas. ¡Vamos, Argentina! Vamos, Argentina, abrazo. Dardo, me gustan mucho los huesos, los besos en el cuello, si no, no Nos arranca. vemos a la vuelta, gordo. Andamos. ¿Eh? Anda. ¿Qué? Anda con... In a city like mine, there's no point in fighting. I close my eyes, see you and me driving. If I am a river, you are the ocean. Got the radio on, got the wheel
a las 6:20 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, nos vamos a Doha. Primero vamos a comentar la novedad. Nuestras aplicaciones fueron aprobadas. Ahí. Nuestra tarjeta para ir a Qatar recién fue aprobada. Hemos vivido unas semanas de Hasta nervios. recién iban a Mundo Marino, digamos la verdad. Exacto. Todos diciéndonos va a estar todo bien, pero por dentro un relojito que hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Fueron aprobadas. Nos vamos a Doha con Pablito González. Pablito querido, te abrazamos a la distancia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Seba, Juli, Pablo, ¿todo bien? Igual no canten victoria, ¿eh? El tema es la escala. Ahí es donde se hace clave saber si estaban aprobadas o no las aplicaciones. Así que por las dudas, no canten victoria. No quiero ser malo, soy realista. Nada más que realista. Buena onda, Pablito, bien. No, entiendo lo que decís, pero ya tenemos una adentro. Hasta allá no teníamos nada, ¿entendés? Sabemos. No, olvídate. Sonó feo eso. No. Sí. Se sabe que la final se juega en Madrid, valga la paradoja. Donde otros han pasado entonces, mejor vida. Mañana, el jueves a la mañana, ahí en Madrid nos van a decir vos sí, vos no, vos sí, vos no. Claro. No, va a estar todo bien. Quédese tranquilo que ya que esté aprobado es un signo positivo pensando en que en cualquier momento van a estar acá. Por ejemplo, yo ahora estoy en un parque público, se llama Plaza o Parque de las Banderas. No sé si llegan a ver todas las banderas que tengo detrás mío. Señor. Bien puesto hay el poco. Sí, obvio, están todas las banderas acá. Pero hay un par de cosas para mostrarles y contarles. Por ejemplo, recién hablaba con Nachito Sosa y me decía, no hay nadie en la calle. Es verdad, hay poca gente. Pero, por ejemplo, hay carriles, como el que yo le voy a mostrar ahora, que los hacen exclusivos para los buses que van a llevar y traer la gente, la prensa o los hinchas a los estadios. Entonces, uno cree que por acá no pasa nadie, en un carril normal que ahora fue cerrado. Por eso está todo medianamente pensado para que la gente pueda movilizarse cuando empiece el Mundial, porque se viene una avalancha importante. Por ahora no hay tanta gente, pero se espera que lleguen más de 1 millón de personas a Qatar. Pablo. Hay un montón de hinchas que están parando en otras ciudades y en otros países y que van a viajar directamente los días de partido. Sí, Juli, perdón. ¿Ya viste adornos de Navidad con temática? No es pregunta, bueno, pero Juli. si es pregunta, Perdón, claro. es un país musulmán, no sé si festejan Navidad. Pero La Navidad no es pagana. católica, la Navidad Árbol de Papá Noel. Árbol de Navidad Perdón. para todas y todes. ¿Viste borlas con cara de Mbappé, de Messi, una guirnalda? ¿De Messi? De Messi. Nada relacionado con la Navidad. Todo tiene una relación directa con el Mundial. Todo lo que vos puedas ver de cotillón, de colorido, de foto, de lo que sea, tiene una relación directa con el Mundial. Es más, en la ciudad están desparramados por distintos edificios. Hay muchos edificios. Ayer les mostraba de un lugar mucho más alto 32 gigantografías que tienen que ver con las 32 selecciones. Hay una por país. Y yo obviamente me ubiqué en un lugar donde les voy a mostrar la gigantografía nuestra. A ver Vamos si se dan cuenta todavía. quién es y se ve bien. Ahí, ¿lo ven? Ahí está ¿Qué dice? Lionel Andrés Messi. Me agarré. Muy bien. muy Lo vieron bien, ¿no? Excelente, divino se ve. Pablito, además Bueno, hay ahí poca está, gente en la entonces. calle porque allá ya es miércoles. Pasaron 21 minutos Claro, de las 12 de la son- noche. ¿Qué habré cenado hoy, no? Claro. ¿Qué cenamos? Hoy por primera vez tomamos una cervecita. ¿Dónde, Es el Pablito? primer día que... ¿Qué Y dolió? bueno, ¿Qué hay dolió? que... Diego, pero con la camiseta de ferro, ¿eh? Tenés que pensar en la camiseta de ferro. Claro, $10 claro. es un chop grande. No con la verde, Racing. verde, Juli. Claro. no, verde, olvídate, tiene que ser. Sí, $10 más ¿Pero o era de menos el litro? lugar que fuimos a comer. ¿Era de litro? No, un porrón grande, para decirlo de alguna manera. Cenamos en un lugar, en un piso alto. Generalmente los hoteles tienen en el último piso algún restaurante internacional y ellos sí te pueden vender cerveza, pero tomamos una cerveza. Es lo único que tomamos de alcohol desde que llegamos. Además teníamos que Igual venir que a hacer la miedo salida. decir one beer. Bajito, ¿no? Bajito. Pablo, ¿y qué hiciste? Por las dudas. Hoy qué hiciste todo el día en Doha, por ejemplo? Bueno, me sigue costando mucho el tema del sueño, como a casi todos. Me terminé durmiendo ayer como a las 4:30 de la mañana. Después yo tuve que ir a hacer programa en un estudio en el IBC, como les contaba ayer, en el centro de prensa. Y terminé 4 y pico de la tarde de Doha. Lo que pasa es que vuelvo a decir lo mismo. Entro al subte de día, salgo al subte de noche. Después me encontré con un par de compañeros, fuimos a hacer una compra por acá cerca. Y hace un rato venimos de cenar. La verdad, hoy no mucho. Todavía no recorrimos mucho la ciudad. Nosotros no tenemos mucho tiempo. Claro. Tenemos que estar medianamente atentos a cualquier cosa. Y cada trayecto es largo. Lo que tiene esta ciudad es que tiene que caminar mucho. Vos decís, bueno, una estación de subte no es nada. No. Entrás y ves, por ejemplo, una puerta que te dicen
es para allá, para la derecha, y tenés 500 metros. Y caminás 500 metros y hasta que llegas al andén. Pablo. Todo el tiempo de caminar, todo es grande. Sí, Juli. Decías, fuiste a cenar con compañeros, con colegas. ¿Qué pasa con la propina y nuestra situación, no? Buen dato, Ser argentinos y Bien. nuestra moneda. Es una muy buena pregunta. La verdad que creo que ahora pagamos cada uno lo suyo, dividimos con tarjeta. No tengo idea si dejamos propina. Porque yo en ese momento me puse a hablar por teléfono y la verdad que puse mi tarjeta rápido, me dieron el ticket y me puse a hablar por otro lado. Estaba como medio distraído. Está bueno, En general, recomendás agarrar no. el teléfono entonces cuando viene la cuenta. Yo creo que es la clave. Me parece que es la clave. Una argentina el que que quedó vive- con la... Sí, decime. No, que una argentina que vive ahí, que a la que entrevistamos la semana pasada, si mal no recuerdo, dijo que no se estilaba, que tal vez alguien deja propina, pero que no es común. Si son millonarios ellos. El que dale. atiende, créeme que no. No, de la seguro. mesa. Pantela te da un sobrecito Además, para además ¿qué propinas. propina le dejamos nosotros a esta gente que está tan bien Pesos. económicamente? Pesos Le dejamos argentinos. $2 pensando que es una propina espectacular. Para nosotros es dinero y para ellos realmente Claro. poco. La verdad que también es así. Pablito, necesito saber cómo está tu compañero varado en Roma. No es cierto. El que no pudo partir hacia Qatar. Viene mañana. Bien. Todo está ok, ya está. Viene. Ok. Es más, no sé si llega hoy a la noche o mañana, pero ya está ok. Generalmente a la gente de distintos medios que le pasó esto, tardaron entre 2 y 3 días. Pero Tampoco bueno. es muy triste estar varado en Roma o en Madrid No, o en por Nueva York, supuesto. ¿no? Pero los Así nervios. que no me acuerdo, ahora la verdad que no me acuerdo, estaba llegando hoy a la noche o si está llegando mañana, pero ya estaba todo solucionado por suerte. Nosotros- Generalmente se destraban estas cosas. Ok, quedaríamos varados en Madrid, una ciudad muy amable con Claro. los argentinos también. Casi que querés quedarte varado. No, no tanto. 2 No días. tanto, no tanto. 2 días. Uno. Bueno. A mí me pone nervioso lo cotidiano. ¿Cómo voy hasta el aeropuerto después? ¿Qué pasa Claro. con el avión? Todo eso, ¿entendés? Eso. Soy insoportable. Y es bravo el del viaje, ¿eh? ¿Quién te No sé qué avisa? escala tiene usted, o cuántas horas, pero es bravo el viaje, porque nosotros hicimos 14 horas hasta Roma, tuvimos una escala de 8 horas, salimos a recorrer un poco Roma, volvimos, tuvimos que ir a buscar las valijas que habían quedado ahí en unas bodegas, y después tomamos un vuelo de 5 horas y media de Roma para acá. Y bueno, nada, después ya arrancamos la aventura. Claro. Así que bueno, nada, yo creo que va a estar bien, pero el primer día es complicado, porque además le tenés que sumar la carga horaria, las 6 horas de diferencia. Vos no sabés a qué hora es, salís, llegás, Claro. decís, bueno, es de noche, y te dicen, son las 5 de la tarde, pero es de noche, pero son las 5 de la tarde. Entonces ahí quedás medio como desconcertado, pero obviamente tiene que ver con los primeros 2 o 3 días. Todavía la estamos transitando nosotros, por eso le digo que hasta acá, creo que mi carga horaria o mi hora de dormida fue primer día 4 de la mañana, ayer 5 y media, y antes de ayer me dormí también 4 y pico de la mañana. No puedo dormirme antes, va a pasar. ¿Estás puede pasar. durmiendo con el compañero con el que me dijiste que ibas a dormir? No, estoy durmiendo con otro compañero. Mirá, ¿lo vas a citar o queda en secreto? No, puedo citarlo, es Agustín Fantasía, mi compañero, Buen apellido. que también somos compañeros de... Sí, gran apellido. Muy buena. Somos compañeros a la mañana en Tex Sports, en la diaria, y bueno, ahora estamos juntos acá en esta linda aventura, a pesar de que tenemos distintos turnos acá. Quizás cuando él se está acostando yo me estoy levantando o al revés, porque claro, tenés que andar pensando qué turno le toca a él, pero siempre decimos hora Qatar y hora Buenos Aires. Claro. Si te sirve de algo. Hay programas a las 5 de la mañana, perdón, hay programas a las 5 de la mañana. Claro. Porque hay un programa, por ejemplo, que sale a las 23 de Argentina, pero son las 5 de la mañana, van 2 horas. Fantasía Entonces terminan a tempranísima. las 7 de la mañana Esa es dura, mis compañeros. Y se duermen a las 9 de la mañana. Bueno, Claro. ya sabíamos, pasó lo mismo en Rusia y nada, estar en un mundial es impagable, inigualable, así que la bancamos como sea. Impagable. Golombek nos Impagable. contó que parte de que estaban probando de cómo acomodar el reloj biológico con la diferencia horaria, y el Viagra parece que es una situación de verdad. Sí, yo llevo un Sí. montón. Así que si lo te sirve, descubrieron, Pablito. ¿no? Bien. Combatiendo el jet lag. Sí. No lo probé, pero ustedes seguramente van a traer. Sí, vos me pediste que te lleve, así que ya está, Pablito, quedá tranquilo. Sí, para los que estudiamos en el exterior, sabemos lo del cambio de horario que Si es vos no durísimo, estudiaste, no estudiaste ni acá. Pablito, mañana juega la selección, un amistoso raro. Quédense quietos, Sí. se llama. ¿Algo para aportar con respecto a eso? Sí, lo que quieran. Creo que desde que sabemos que va a jugar la selección argentina, yo siento que empezó el Mundial. Primero por el clima que hay acá, porque ha llegado mucha gente, porque cada vez hay más colorido, porque juega la selección argentina, porque habló Scaloni. Es muy interesante generalmente Scaloni para declarar. Habló de inteligencia, de cautela, de tranquilidad, siempre es mesurado, es tranquilo. Y Argentina ya tiene un posible primer equipo. Claro, todos están viendo quién va a ser ese volante por izquierda, porque imaginamos que el que juegue como volante por izquierda puede ser el reemplazante natural de Lo Celso. Ya Claro. sabe que Lo Celso no va a estar en la selección, entonces todos se especulan con la posibilidad concreta de imaginar quién va a ser el titular en el primer partido.
frente a Arabia Saudita, pero bueno, primero queda la prueba en Abu Dhabi, Argentina juega mañana, 12:30, y el posible equipo, por si no lo saben, sería Diego Martínez, Montiel, ahí hay una duda, Cuti Romero o Pesela, Otamendi, otra duda es Tagliafico o Acuña, en la mitad de la cancha De Paul, Paredes, inamovible, y ahí hay una gran duda, en la mitad de la cancha, lo que le decía, por el sector izquierdo, por ahora es Papu Gómez o González, el ex hombre de Argentinos Juniors, y adelante nadie los mueve, Messi, Lautaro, Di María. Bien, qué nervios, qué ansiedad, Pablito, tremendo. Tengo una pregunta más, perdón, Adelante, técnica. Pablo, ¿qué riesgo hay de que te maten por estar filmando en este momento? Porque todos nos están diciendo, ojo cuando sacás el teléfono, ojo donde enfocás. La verdad, yo lo pensé también. Me vine solito, tengo unos compañeros tomando un café en una estación de servicio cercana y hace un rato que estoy con el teléfono. La verdad, creo que, a ver, tampoco vivimos en un lugar donde no haya inseguridad, lamentablemente. Entonces, no me asusta ni mucho Igual menos. no te des vuelta, puedo, Pablito. doy una vueltita, mirá. Ahí está, esto te iba a decir. No hay mucha gente. Pero digo por las Cada tanto prohibiciones, pasa alguien. No, digo por las prohibiciones de o FIFA o país, que dicen que no podías... No, acá no pasa nada. Acá olvídate, estamos en un parque público. Esta es una plaza pública, tengo la calle cerca, pasa gente caminando. La verdad que creo que seguridad hay mucho acá. Algún colega hizo la prueba de dejar una mochila, de volver al móvil, salir en vivo, y media hora después se buscar la mochila estaba. Entonces, en general me parece que no voy a hacer esa no hay prueba. problema con eso. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esa ¿Quién se prueba? va a llevar lo que no es de uno? Pablito, ¿para qué? Primera pregunta. No, hicimos un montón. Sí. No, primera pregunta de dos que voy a hacer ahora. ¿Hinchas de qué países? ¿Viste cuál es el país que aportó más hinchas hasta ahora? Nadie. Según eso. Y después, en los hinchas argentinos, ¿viste camisetas de equipos que los argentinos somos de llevar Contale. la camiseta de nuestros elencos? Vi, la verdad, algún buzo de River, vi alguna camiseta de Boca. Atlanta. No recuerdo haber visto de otros equipos, sinceramente. Tampoco vi tantos argentinos, ¿entiendes? Ok. Hay muchísimas camisetas argentinas, como les decía ayer, de gente de la India, de Bangladesh, de Turquía, de Marruecos. Pero es impresionante, impacta. Vos vas caminando, ves 5 personas. Decís que justo en este momento no hay nadie con camiseta argentina, por lo menos cerca mío. Sí, no hay nadie, además, pero no veo a nadie con camiseta argentina. Ahora vos vas pensando que son argentinos. Es una locura lo Son que 5 provocó indios. Casi Feliz en todos esos países. Sí, ¿No? increíble. Una locura. Sí. Una No locura. lugar a dudas. Sí. Bien. Yo ya se lo dije ayer, para mí es el momento de mayor exposición y el momento de mayor amor por la camiseta argentina. Yo no tengo dudas que gracias a Messi, porque se hablan de Messi y Messi generó algo que todavía no lo dimensionamos. Yo creo que el día de mañana nos vamos a dar cuenta que mucha gente quiere que Argentina sea campeona del mundo solamente por el 10. Muy bien. Pablito González desde Doha, Qatar, con Pablo y conmigo. ¿No tenías dos preguntas? preguntas? Sí, hice la de las camisetas de equipos y de los hinchas de las selecciones. El viernes volvés a hablar con nosotros, mañana y pasado con Julita Luciana. Bueno, yo creo que ahí sí se va a dar la verdadera y buena entrevista con Juli. Seguro. Sí, seguro. Preguntamos jugoso. Ahí está. Pablito, gracias. Juli, andá al hueso mañana y pensá lo que quieras, yo respondo todo. Gracias por estar con nosotros, Pablito, un abrazo grande. Les voy a terminar la salida, obviamente, con el mural de Leo Messi. ¿Está bien? ¿Como corresponde? Excelente. Pablito González, desde Qatar, en exclusiva para Vuelta y Media. Willow speed in modern time.
was blind, couldn't see what was here in me. I was blind, insecure, felt like the road was way too long. Yeah, 'cause love is noise, love is pain, love is these blues. Now I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues. Now I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues. Now I'm feeling again. Love is noise, love is pain, love is these blues. Now I'm singing again, again, again. Aquí estamos con The Verb a las 7 menos 25 de la tarde en la República Argentina. Celeste Muriega ya está en la radio, señoras y señores. Ya está en Urbana Play para charlar con nosotros en un ratito nada más. Quiero mandar un abrazo a la gente de Fatay, la panadería árabe con más de 100 años de historia, catalogados como el mejor Fatay de la República Argentina. Lo podés consultar por distintos caterings para eventos en Instagram, @FatayParty. Fatay Party, así como suena, o en el barrio de Floresta, en la calle Felipe Vallese, 3535. Vos ya conocés la calidad de los productos Jual. Probá los jugos de aloe vera orgánicos Jual que te brindan las vitaminas, los minerales esenciales para tu organismo, te dan apoyo inmunológico, buena digestión y restablecen el colágeno. Los podés encontrar en sus distintas variedades. Tenés natural, naranja, miel con arándanos y con clorofila. Lo tomás solo o mezclado con jugo de frutas. También podés endulzarlo con stevia Jual. No tiene azúcar ni agua, es apto celíacos y diabéticos. Pedilo en las mejores dietéticas y farmacias del país. Jugos de aloe vera Jual, 100% orgánicos y naturales. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos. Secciones, música y tandas es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás on demand.